Buenas. Hoy, por el gran clamor popular en los comentarios de la publicación que hice ayer, os traigo una comparativa entre dos de los que me parecen los utilitarios más interesantes a nivel de diseño del mercado, que son, curiosamente, los dos franceses. Uno, el Renault Clio, y otro, el Peugeot 208. Así que, sin más dilación, vamos a ello. Aquí los tenemos de frente y los dos tienen unas personalidades muy fuertes, ambos. Tienen unos gestos que los diferencian, los hacen completamente diferentes el uno del otro. Y si bien el Clio es un poco más continuista, vamos a decir, es un poco más aburrido, no me parece que tampoco se quede muy atrás a nivel estético. De hecho, me parece que está bastante logrado. O sea, la cosa es que es continuista, sí, pero viene dado esto porque realmente lo que tenían antes en el Clio, la generación anterior, ya estaba francamente bien, no estaba excesivamente viejo, no se veía desfasado. Entonces simplemente aquí han hecho un retoque cogiendo cosas que muy curiosamente son lo que vimos en el Megane, o sea, son gestos del Megane que han traído aquí y que funcionan a mi gusto, porque al final en el Megane han hecho un trabajo muy bueno. Así que bueno, si vamos directamente al Peugeot, vemos como tiene aquí un gesto muy fuerte con las luces diurnas, que son como los colmillos de un león. Peugeot siempre quiere destacar este tipo de elementos, así que si bien son orgánicos, entre comillas, o sea, porque recuerdan a cosas orgánicas, no, para nada. O sea, al final luego a nivel de diseño son bastante geométricos y queda todo bastante ordenado y bastante limpio. No tiene ninguna curva así que vaya aleatoria ni nada. Simplemente es un gesto que juega aquí muy bien con la tensión. Aquí rompe, que también es donde rompe este gesto. Y gira un poco más para terminar donde termina este brillo. Entonces está todo bastante ordenadito. Y dentro del faro, lo que son los LEDs, las luces diurnas, recuerdan un poco a la garra de un león. Quiere recordar a eso. Entonces es un buen trabajo aquí por parte de Peugeot, que han sabido jugar muchos detallitos de diseño que están genial. En la parrilla, por ejemplo, vemos como estas líneas, este motivo que tiene, van de más largas en esta zona a menos en el centro, y entonces te generan un degradado con formas sólidas que queda muy limpio y queda muy interesante. Esto además también lo podemos ver en el mismo color de la carrocería, ¿vale? Y que crea aquí un juego visual muy interesante, y que este tipo de elementos de diseño están empezando a ser cuidados cada vez más por todas las marcas. Es notable esto y me parece genial porque no paras de ver pequeños detallitos que son la leche, son muy bonitos. La modo de meter aquí el modelo del coche, cada vez lo vamos a ir viendo más y más y más. Creo que quieren buscar así como un toque de distinción, de meter más emblemas delante y tal. Bueno, pues vamos viendo, se puede jugar mejor o peor. En este caso creo que queda bastante bien. Y un detalle a destacar entre ambos, que los diferencia bastante, es que aquí la altura entre las ventanillas y el cristal frontal es bastante poca la diferencia. Entonces te queda una rotura del pilar A aquí muy clara y te queda un capó más horizontal, que queda, para mi gusto, un poco mejor que lo que vemos en el Clio, que es que la diferencia de altura entre esto y esto es tan grande que esto baja más suave desde el capó y lo hace un poco más monovolumen. Ese detalle no me gusta tanto en el Clio, no me parece que quede tan bien. Pero si nos damos cuenta, Clio también tiene ese tipo de detalles en la rejilla porque son rombos, ¿vale? Estamos jugando con la marca de Renault un poco en todas partes. En el acabado básico no es tanto así. En el acabado básico tenemos este juego de aquí, lo repiten abajo, que bueno, tampoco es que sea excesivamente malo esto, porque es un juego también que funciona bastante bien, que son líneas que sobresalen y le dan un motivo distinto a la parrilla. Me parece que funciona bien, que este tipo de cosas al final lo están haciendo bastante bien y no dejan muchísimo área de entrada falsa estos dos. Sobre todo, claro, aquí Peugeot al jugar la luz diurna aquí no necesita
de una entrada aquí para marcar nada. El Renault sí que necesita una entrada aquí que es un poco más falsa y que no necesita todo eso para darle agresividad, pero bueno, pues han decidido jugar esto aquí. Me parece que en este caso está el frontal un poquito mejor resuelto en el Peugeot. Pero si nos damos cuenta que al final, por ejemplo, lo que decía antes, lo que es el faro, si en vez de dejar todo el recorte ahí que falta, lo unimos aquí, tenemos la misma forma del faro que teníamos en la generación anterior del Clio. De hecho, sube un poquito más realmente en el Clio anterior, ¿vale? Y era un faro que quizá era excesivamente grande. Ahora queda un poquito más equilibrado con el coche y le mete este gesto de diseño con la diurna en forma de lágrima, esa C que tiene Renault ahora tan característica, y que me alegro mucho por Renault, porque junto a esta forma de aquí que sube, que baja, tal, han sabido encontrar por fin una forma clara y bien característica para su parrilla, porque es que este es un problema que ha tenido Renault de toda la vida, que es que iban cambiando de restyling en restyling, cambiaban por completo la parrilla y no tenían una identidad clara, y por fin parece que con este rombo grande en el medio y unas tiras finas hacia los faros han conseguido encontrar un poquito de identidad por fin. Si nos vamos al lateral, al side, en este caso, así como en el frontal, me parece que a mi gusto, gana el Peugeot. En este caso me parece que gana el Clio. ¿Por qué? Porque al final tenemos aquí unas superficies que, si bien marcan bien los pasos de rueda perfectamente, son muchísimo más suaves y no necesitan de estas dos líneas de tensión que tiene aquí el Peugeot, ¿vale? Que, ojo, son muy interesantes, la forma que tienen no es nada convencional, pero para mi gusto hace que aquí se pince de una forma un poco extraña el brillo, que al final el brillo baja aquí un poquito de más para luego subir. Es una zona un poco complicada, ¿vale? Es una zona que al final tiene quizá demasiadas cosas ahí, porque también van las manetas ahí. Esa zona me gusta un poquito menos, pero sí que es cierto que la zona que queda entre esta línea y lo que es la talonera, el captador de luz ahí, sí que ha quedado súper limpia, queda todo muy ordenadito, bastante bien. En cambio esto, por ejemplo, el gesto del pilar C, que es un gesto que viene del 205. O sea, es un gesto que han ido repitiendo esta forma del pilar C. A mí me gusta menos, queda menos dinámica. Sí que es una cosa del pasado, pero ¿hasta qué punto merece la pena coger cosas del pasado porque sí y no porque queden bien? Ojo, esto es cuestión de gustos, ¿eh? A mí es que no me gusta tanto así. Puede que a la gente sí que le guste. Y también es cierto que al mantener una ventanilla trasera tan grande, la habitabilidad por dentro, toda la luz que entra y todo esto, pues claro, mejora bastante. No han dejado el pilar C sin más, sí que han hecho aquí un pequeño juego encastrado hacia adentro para poder darle un poquito de gracia a esto. No me parece que esté nada mal jugado al final, ¿eh? O sea, podría quedar mucho peor. En el caso de su antecesor, a mí me parece que estaba un poco más, encajaba un poco menos aún en el coche. Este ha quedado relativamente bien resuelto. Y este gesto también es el tipo de gesto que vemos aquí. O sea, no es aleatorio, ¿vale? No está hecho porque sí, simplemente que me parece que queda un poco más pinzado y un poco más exagerado de lo que queda en el Clio, que me parece que está súper limpio esta superficie, que queda muy bien, y es que solo se rompe con esta pequeña salida de aire. Es un detallito ahí que hace un poco el gesto para marcarte la rueda delantera, y también la talonera, el captador de luz, que es doble en el caso de Renault, porque aquí vemos como la superficie sale, se mete y vuelve a salir. Antes toda esa pieza era una pieza de plástico negro, ¿vale? Empezaron a pintar en la carrocería en el restyling del anterior y ahora han visto que es simplemente integrada en la chapa, pues da un toque un poquito más premium. Pero ojo, a mí en plástico negro, como lo hicieron en la primera versión del Clio anterior, a mí no me disgustaba. Me parecía que era un toque curioso, y siempre es práctico tener ahí un poco de plástico negro para que si toca la puerta, toque ahí. Así que, bueno, detallitos que sí que dan la sensación de, al ser pintado y tal, sí que dan la sensación de un coche más premium, un coche un poquito de más calidad. Y otra cosa,
que diferencia a ambos y que me parece bastante interesante es cómo el Clio ha decidido ser honesto, entre comillas, y el paso de rueda hacerlo completamente chapa, simplemente con la pintura hasta abajo. Mientras que en el Peugeot vemos como aquí hay un cachito de plástico negro. ¿Qué ganamos con esto? Hacemos que la rueda visualmente sea más grande, porque aquí tiene otro borde para el paso de rueda, ¿vale? Y entonces viene hasta aquí y luego vuelve a salir otro poquito. Marcas más el paso de rueda, lo haces más fuerte de esta forma, ¿vale? Y haces como que la rueda sea más grande visualmente. Lo que pasa es que al hacer la rueda visualmente más grande también te queda la llanta un poco más pequeña, pero bueno, esto es ganas por un lado, pierdes por el otro. La cosa es que alivias bastante la cantidad de chapa de color que te queda ahí, porque en el Clio la verdad es que está bastante bien jugado porque han diferenciado mucho ahí, han pegado un tajo bastante gordo y se ve bastante diferencia. Entonces tampoco queda mal, pero entendemos que lo del Peugeot quizá queda un poquito más ligero visualmente. No es del gusto de todos este plástico negro aquí. Lo que pasa es que también es cierto que habrá gente que esté mirando subs que este tipo de cosas que sí que se ven más en los subs le atraigan un poquito y así también van picando de otros puntos del mercado. Pero yo creo que ha jugado esto de una forma bastante inteligente. Y si nos vamos a la trasera, pues vemos de nuevo como en el Clio quizá es básicamente el anterior, si os dais cuenta, porque lo que es el piloto trasero venía haciendo una cosa así, pero ahora le han metido el cachito este para unirlo un poquito con el centro y de esta forma hacer que se marque un poquito más como el Megane. Al final es el mismo juego del Megane, viene por aquí y en el Megane se uniría más con el centro, pero aquí pues tampoco queda mal. Puede que esto lo alarguen un poquito más en el restyling para hacer que se parezca aún más al Megane, quién sabe. Pero bueno, son detallitos de diseño y de nuevo vemos como el gesto ese de quiebro que sube y baja que se daba en la delantera lo tenemos también aquí en la trasera, ¿vale? Y te marca un poquito de... No llega a ser cola de pato porque en este coche es ridículo tener cola de pato porque no tiene el culo bajo, pero marca ahí una forma un poquito más dinámica quizá que lo que sería un portón completamente plano. En cambio, para jugar con esto, Peugeot, ¿qué ha hecho? Peugeot ha marcado aquí una línea que vuelve a ser de nuevo este mismo gesto, el que podemos ver en la delantera, y de esta forma aligera un poco la trasera, que ya es bastante ligera de por sí, porque con esta unión de los pilotos traseros, ¿vale? Con una pieza de plástico negro, queda bastante bien, o sea, queda bastante ligero, es muy fresco esto, es algo que es bastante novedoso. En vez de unir simplemente con una línea sin más, bueno, que puede quedar muy limpio, pero que al final se está haciendo cada vez más. Entonces han ido por algo completamente nuevo, permite integrar aquí el nombre de la marca, te vuelve a hacer jugar con las tres garras estas en el piloto. Son detalles que son de coherencia entre todo el coche y que me parece que quedan muy, muy bien. O sea, a nivel de diseño, me parece que están los dos a un nivel altísimo, que tienen muy pocos fallos. Están poniéndose las pilas enormemente las marcas en este segmento, porque al final son este tipo de cosas las que hacen que uno se dirija a comprar uno u otro. En cuanto al interior, el Peugeot es muy, 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 muy polarizante. A mí personalmente me encanta este diseño de interior de Peugeot porque se ve súper fresco, se ve súper nuevo, pero he visto por ahí que o te encanta o lo odias. Entonces, son detalles muy polarizantes el hecho de que tiene un volante súper pequeño, ¿vale? Que no es tanto que esté achatado abajo, que lo está, como que también lo está aquí. Es más bien que es un octógono, ¿vale? No llega a ser un círculo, entonces se reparten los achatamientos y digamos que, bueno, puede tener un poquito de sentido, ¿vale? El hecho de que esté achatado porque al final marca ese tipo de cosas y simplemente tenemos dos brazos en el centro uniéndolo, entonces te queda un volante bastante distinto, que es bastante pequeñito, ojo, porque no es tanto que el centro sea muy grande, que tampoco es tanto, como que el volante es bastante pequeñito. ¿Que por qué es tan pequeño? Para poder dejar ver esto, que es que
Peugeot ha cogido un concepto completamente distinto de este cockpit y ha dicho, pues en vez de ponerlo para que se vea a través del volante, vamos a ponerlo montado más arriba y vamos a hacer el volante más pequeñito y más abajo. De este modo es algo completamente fresco, completamente nuevo, que también tiene aquí, por ejemplo, unos recortes y que lo hace muy ligero toda esta zona. Queda completamente distinto y me parece que es un detalle que está muy chulo. Y que podemos ver también otros detallitos muy interesantes aquí, como es toda esta zona, ¿vale? De falsa fibra de carbono, ¿vale? Que sube, baja aquí, hace este juego tan chulo y que viene luego después por la puerta. Y que hace que te quede una parte aquí por encima de eso, luego aquí otra parte distinta y otra aquí. Esto hace que al poner distintas baldas, por así decirlo, en el salpicadero, estás haciendo que quede todo mucho más ligero. A mí me gusta bastante este tipo de diseño y me parece que Peugeot lo está sacando bastante partido, que ha conseguido encontrar algo distinto. Y es verdad que es eso, que a la gente que le gusta, le encanta. Luego otros detallitos que no son tan polarizantes, por ejemplo, son estos controles de aquí, que a mí me encantan. El acabado que tiene metálico, que se pulsa, que son como pulsadores así, está muy logrado, lo hacen muy bien y al final son ese tipo de controles que te ganan. Son ese tipo de cosas que es lo que digo, que no todos son pantallitas, que si tú tocas un botón y ese botón está bien hecho, es metálico, tiene buen tacto, eso gana mucho a la gente. Eso de verdad que es lo que me hace a mí percibir un coche como bueno, como de calidad. Pero hay un detalle que no me entusiasma tanto y es esta unión entre el túnel central, que ojo, este sí que cuenta con túnel central, no así el Clio, ¿vale? El Clio aquí tiene una zona mucho más baja y eso me gusta un poco menos. Sí que me gusta que tengan túnel central. Sin embargo, esta unión que hace aquí con esta especie de balda aquí de estantería me gusta un poco menos porque es bastante horizontal. Y claro, el Clio ha separado aquí con una caída este no túnel central, esta bajada aquí, ¿vale? Y aquí el reposacodos. Pero al hacer esto, ¿qué ha conseguido? Que toda esta zona vaya mucho más vertical, mucho más en diagonal, desde el salpicadero hasta abajo. Y queda súper dinámico. Estas formas me parece que quedan mucho más de deportivo, más chulo. Y bueno, han jugado también con una pantalla que es mucho más grande que la que solemos ver en este segmento, ¿vale? Y unos controles físicos muy bien integrados aquí todos. Sí, es verdad, están todos en un plano bastante horizontal, pero al final es el más usable para este caso, porque si la pantalla la inclinas demasiado, al final te van a dar muchos reflejos, vas a tener problemas para verla. Esta es la mejor forma, es la más usable, pero de nuevo han conseguido algo que es muy interesante, que es jugando con esa desintegración de la pantalla que decíamos que parecía una tablet pegada ahí. Como los controles también van flotantes, queda todo súper ligero, queda todo como muy limpio, que es un motivo que también se repite en todo el salpicadero, porque es que al final toda esta zona aquí no va integrada con la puerta, eso es cierto. Eso es a mí un detalle que me pierde un poquito, pero bueno, es otra forma distinta. Esto es algo totalmente personal. Pero sin embargo, eso, queda súper limpio, queda muy elegante. Toda esta forma aquí la marca bien para dejar el cockpit virtual. Aquí tenemos de nuevo pantallita, pero aquí viene este para hacer una doble línea que queda muy limpia. De nuevo, queda todo bastante limpio. O sea, lo que destaca en este interior es eso, que es todo muy suave, muy ligero. No hay nada que sea súper recargado, no hay nada que digas, ¡buah, qué pegote esto aquí! No, realmente es todo bastante ligero y bastante bien. El volante también, fino, bastante ligero parece, un pelín achatado por abajo, pero muy poco, y también está achatado por arriba, así que de nuevo podemos justificarlo ahí como que es la forma del volante, ¿vale? Al final no hay ninguna parte notablemente más corta que no podamos agarrar bien. Y bueno, pues hasta aquí. Como conclusión es un poco decir que el Peugeot, eso, me parece más fresco, más nuevo en todos los detalles, pero hay que decir que el Clio no se queda atrás, o sea, siendo que es mucho más conservador, es que eso, venían de una base muy buena, a mi parecer.
Entonces tampoco tienes que reinventar la rueda siempre. Puedes tener algo que simplemente sea una iteración y que funcione perfectamente bien porque lo que tenías anteriormente era bueno, que creo que era el caso. Así que, ¿cuál elegir? Pues va un poco por gusto, realmente. Además, van metiendo cada vez más motorizaciones híbridas, tal. El Peugeot tiene una motorización completamente eléctrica, que es muy interesante. Y vemos como pues, se están poniendo mucho las pilas, las marcas aquí. Y me parece que esto es la leche. O sea, que vamos a ver niveles de detalle de diseño que nunca antes se nos habría ocurrido en estas gamas. Así que son todo buenas noticias. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero veros por aquí y si no os habéis suscrito, ya estáis tardando.